pues ya tenemos aquí en el estudio a Javier Pineda de Punto por Punto. Bienvenido, Javier. Bien, me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que te ven esta noche. Gracias, Javier, igualmente. Saludarte el día de hoy, pues con tu comentario tan atinado como todos los jueves. Gracias, muy amable. Pues hacer un recuento de cómo los estados de la República, los 31 estados y el Distrito Federal se han venido endeudando de manera alarmante en los últimos 20 años por lo menos, y de ahí que esta semana el propio presidente de la República presenta una iniciativa de ley para poder controlar estos endeudamientos, sí, para poner nuevas reglas, para hacer que haya mayor transparencia y haya una mejor rendición de cuentas de los estados que adquieren empréstitos con instituciones bancarias, porque, pues, como te decía yo, en los últimos 20 años estos incrementos han sido desorbitantes, ¿no? Por ejemplo, en 1993 la deuda de los 32 estados, 31 estados y el Distrito Federal llegaban a 18,000 millones de pesos para cerrarlos en números redondos. Para el 93 se incrementó a 28,000, es decir, 10,000 millones de pesos más contrataron algunos estados en créditos, y así ha venido incrementando esta deuda histórica. En 95 ascendió a 41,000 millones de dólares, en 96 a 53,000 millones de pesos, para el 2000 que recibe Fox en esta etapa de transición, la deuda ya alcanzaba los 90,000 millones de pesos, y cuando Felipe Calderón deja la presidencia de la República, es decir, estos 12 años, se cuadriplicaron las deudas de los estados de la República, llegaron casi a los 434,000 millones de pesos, y a inicios de este año, a marzo de este año, ya llega a 510,000 millones, es decir, medio billón de pesos la deuda de los estados durante estos años en que no ha habido suficientes controles, donde se han solicitado créditos en muchas ocasiones a capricho de los gobernadores, que no cumplen, que no dan satisfacción a necesidades de los habitantes de sus entidades. En algunos estados sí se ve el desarrollo que se ha detonado con dinero fresco, pero en muchos otros estados no se nota, y son estados que se han endeudado pues muchísimo, ¿no? De tal manera que el panorama que se ve para el 2016 es muy desalentador, muy oscuro el panorama para los estados. En este año ya la Federación redujo el presupuesto en el gasto corriente. Para el 2016 se espera una reducción también de 15% en participaciones, en aportaciones para los estados, y esto desde luego que genera incertidumbre ante un escenario mundial donde hay volatilidad financiera, en el que siguen cayendo los precios del crudo. Por ejemplo, el mexicano cayó a menos de los $40 por barril, sí, a 39 me parece que ayer me parece. Entonces es un escenario bastante dramático. ¿Qué tendrán que hacer los estados? Pues tendrán que necesariamente, yo creo que en parte frenar la solicitud de créditos, de seguirse endeudando por una parte. Por la otra, desde luego tienen que ser muy transparentes en el uso que se le están dando a el dinero que obtuvieron, sí, de créditos de los bancos. Y bueno, que tienen que ser también, yo creo que tienen que actualizar y modernizar, eficientar sus sistemas de captación de ingresos. Y es que lamentablemente sucede en los estados lo mismo que se está viviendo en los municipios, ¿no? Los diferentes municipios están endeudados, y llega esta administración, adquiere más créditos, trata de hacer lo más que puede con el dinero que tiene, de forma favorable para la ciudadanía o no tan favorable. Sin embargo, bueno, adquieren estas deudas, y ¿qué hacen? Al llegar la siguiente administración, en lugar de saldar la mayor cantidad de deudas y tratar de dejar unas finanzas pues lo más limpias posible, se las heredan prácticamente así a la siguiente administración, la cual ¿qué tiene que hacer para saldar estas deudas? Es decir, tapar un hoyo para destapar otro. Entonces lo que tienen que hacer es
adquirir nuevas deudas y, como tú dices, siguen incrementándose. No vamos lejos, como te comentaba, lo vivimos día con día en los diferentes municipios, que nos damos cuenta que así se van a entregar las diferentes administraciones. Sí, desde luego de los estados baja esta misma situación a los municipios, y esta ley de disciplina fiscal, disciplina financiera, pretende también de alguna manera poner techos de endeudamiento a los estados, sobre todo a los que ya tienen algunos créditos, a los que están en observación, y desde luego obliga no prohíbe contratar más deuda, pero sí tener mayores controles sobre el uso de los recursos. Y algo que me parece interesante, ojalá que se pueda llevar a la práctica, es que también se implementan sanciones de carácter penal para aquellos funcionarios que defrauden la hacienda pública de sus estados o de sus municipios, en este caso, porque esta iniciativa de ley va dirigida a los estados y a los municipios. Los números que yo te presentaba es exclusivamente de la deuda de las 32 estatales, entidades, claro, pero como tú bien lo dices, en el estado de Morelos y en la mayor parte de los municipios del país, en el 85%, para ser más o menos certero, se viven estas condiciones de endeudamiento, de pocos recursos. Las aportaciones de la federación ya prácticamente están comprometidas por los municipios y por los estados, y no queda gran recurso para poder hacer obra, para poder detonar el desarrollo, para atender, por lo menos en muchos casos, el caso de Cuernavaca, siquiera los servicios públicos municipales. Y que aquí sería prudente que, bueno, tanto las autoridades municipales como las estatales actuaran con prudencia, ¿no? Y antes de pensar en qué más quiero hacer, yo creo que lo principal sería cómo voy a poder solucionar un poquito de los problemas que ya me heredaron, y que, a querer o no, al adquirir estos puestos, tú sabes que tienes esa responsabilidad, ¿no? Entonces, la prudencia yo creo que sería fundamental antes de pensar en adquirir más deuda o seguir hundiendo más a los municipios y a los estados, en este caso, que son de lo que tú estás hablando. Como comentabas, pues sí es favorable este tipo de frenos que pone la federación a los diferentes estados. Sin embargo, al encontrarse así los estados y, bueno, los municipios, ¿de quién es el error? ¿A quién podríamos señalar, por decirlo de alguna forma? Bueno, mira, me parece que ha sido un vicio a través de muchas administraciones, de muchos años. Te decía yo, durante mucho tiempo, con la facilidad, con las puertas abiertas que habían para los gobernantes municipales, estatales en todo el país, bueno, se endeudaban y solicitaban recursos que muchas veces no se reflejaron en los estados o en los municipios, fueron a parar a otras manos. Esa es la realidad. Por eso es que vemos muchos ricos y vemos muchos pobres, y vemos muchos municipios y muchos estados endeudados, de tal manera que me parece que lo que tú dices, prudencia por parte de los funcionarios que solicitan los créditos, pues es un elemento o es una virtud de la cual carecen los funcionarios. Y en este caso, Javier, ¿no considerarías que también, pues, las autoridades que son las que están realmente al frente, ¿no? En este caso, el presidente de la República ya está realizando acciones? Sin embargo, o sea, acciones en este sentido de lo que estamos hablando, de ponerle este tipo de candados, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo ha pasado en donde se pueden seguir haciendo los estados lo que quieran, al igual los municipios? Quizá no sería también prudente que los gobernadores, en su caso, limitaran a los municipios, y pues también quizá les brindaran la capacitación y las herramientas necesarias, ¿no? Para adquirir, no sé, recursos que brinda justamente la federación, o algo, lo que están haciendo pues actualmente con el IDEFOM, ¿no? Que es lo que comentaban, digo, que estaban capacitando a los alcaldes que están antes de entrar, los que ya están electos, para que tengan pues las herramientas necesarias y se puedan acercar a las autoridades federales, y en base a eso poder adquirir finanzas o un crédito, pero de forma sana, ¿no? Claro. Ahora, con esta nueva disposición, lo que van a tener que hacer los estados es que tendrán necesariamente, cuando soliciten un crédito, contratarlo con la institución bancaria que más bajos intereses esté demandando. Bien. Porque, bueno, hoy vemos el caso de Cuernavaca o el caso de Cuautla, sí, que han solicitado el refinanciamiento de sus deudas, que tienen deudas con 2 o con 3 instituciones bancarias, y que son a distintas tasas
tasas de interés, y esto hace que sea bastante complicado. Ellos lo que han estado solicitando los presidentes municipales es precisamente que se les autorice acudir a las instituciones para poderla renegociar y encauzarla en una sola institución con mejores tasas, para que puedan tener mayores oportunidades de aprovechar los recursos que tienen de estos créditos, y les quede algún remanente para poder cumplir con demandas de la sociedad. Demandas futuras, exactamente. Así es. Javier, ¿algo más que quisieras agregar? No, solamente que, hay que poner disciplina en los municipios, en los estados. Definitivamente tiene que ser obligación ya de que cada vez sea más transparente el uso de los recursos, que se rindan cuentas de cómo se aplican, y sobre todo esto que decías tú de la prudencia, y yo diría que de la responsabilidad de los gobernantes, para que cuando se solicite un crédito se aplique de la mayor o de la mejor manera, que sean para proyectos productivos que detonen el desarrollo de sus comunidades, de sus municipios o de sus estados, y que no sean simplemente ocurrencias o caprichos de ellos. Exactamente. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te espero la próxima semana. Gracias, muy buenas noches y muy buenas noches a Hacemos una pausa, regresamos con más noticias.